Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place on, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 45. El vínculo con un dragón. Parte 2. Toc, toc, toc. Inko Midoriya abrió los ojos al oír los repentinos golpes en la puerta de su habitación de hotel. Toc, toc, toc. Los golpes continuaban mientras ella se obligaba a sentarse a pesar de sus ojos dormidos. ¿Quién es? Desde la puerta se oyó una voz de pánico. Abuela. Soy yo. Si Inko no estaba despierta antes, seguro que lo estaba ahora. ¿Eri? Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, abriéndola y viendo a una niñita asustada. ¿Qué pasa, querida? La niña saltó a los brazos de su abuela mientras ella agitaba un trozo de papel. Mamá dejó una nota diciendo que salió, pero ha pasado mucho tiempo, y tampoco contesta su teléfono. Los ojos de Inko se abrieron cuando tomó la nota y la leyó, la preocupación creció en ella cuando se dio cuenta de algo y miró alrededor de la habitación. Espera, ¿dónde está Izuku? Papá también se ha ido. Inko puso una mano sobre la cabeza de la niña para calmarla y calmarse a sí misma. Mantén la calma, Eri. Estoy segura de que ambos están bien. Luego vio una nota al lado de la cama antes de ir a leerla. ¿Izuku salió con Ryuko? ¿Papá lo hizo? La abuela miró el reloj en la mesita de noche. Empezaba a hacerse tarde. Pero intentó mantener la calma. Ryuko parecía un poco molesta antes, e Izuku probablemente quería ayudarla con lo que fuera que la estuviera molestando. Probablemente estaban bien. Nada había salido necesariamente mal, todavía. Inko se volvió hacia Eri. Mira, estoy segura de que ambos están bien. Después de todo, son héroes fuertes. ¿Por qué no intentamos relajarnos y ver la tele hasta que regresen? La chica asintió con el ceño ligeramente fruncido mientras se sentaba en la cama. ¿Vale? El guardián verde agarró un control remoto, encendió el televisor de pantalla ancha antes de sentarse junto a Eri. Inmediatamente apareciendo en la pantalla aparecieron las noticias locales. Para quienes se acaban de unir a nosotros, estamos aquí en el centro de Nishiara, Okinawa, rodeados de daños aún no verificados tras el ataque de una gran criatura con forma de dragón y 3 cabezas. Tanto Eri como Inko abrieron los ojos de par en par, sorprendidas. Eri, un poco más. Ni hablar. Las autoridades han recomendado evitar Nishiara hasta que se resuelva la situación. Especialmente el monte Bengadake, que se incendió recientemente debido al mismo villano. Eri miró a su abuela. ¿Crees que papá y mamá están ahí? Inko no pudo responder cuando el reportero respondió la pregunta de la niña. Sin embargo, se les recomienda a todos mantener la calma. Los Acuario están ayudando a los bomberos en el monte Bengadake, y la propia heroína dragón está en el lugar luchando contra el villano mientras hablo. La pareja en la cama tenía miradas preocupadas mientras Eri trataba de recordarse a sí misma lo que Kota le había dicho para mantenerse positiva. Un policía con ojos insectoides apareció frente a la cámara, con aspecto algo ansioso y agotado. Ahora me acompaña el oficial Yoji. ¿Podría darnos algunos detalles sobre lo que está sucediendo, oficial? ¿Cuántas bajas hay y cuántos daños estamos considerando? El oficial se enderezó y carraspeó. Actualmente, no hay una cifra exacta de víctimas. Muchos están heridos y aún estamos en operaciones de rescate. Lo mismo puede decirse de los daños.
Aún se están calculando, pero estimamos que serán muy elevados, fácilmente de cientos de millones de yenes. ¿Podrá Nishihara recuperarse pronto de esto? Siendo una isla pequeña y aislada, Okinawa nunca ha tenido que preocuparse mucho por los grandes ataques de villanos. Nuestra infraestructura no está preparada para esto, ¿verdad? Contamos con la infraestructura necesaria y estamos seguros de que Nishihara se recuperará con el tiempo. Sin embargo, este es, sin duda, el peor ataque villano que Okinawa ha sufrido en la historia reciente. Durante este diálogo, Eri no pudo evitar pensar. No puede ser Idris, ¿verdad? No es una villana, ¿y dónde está papá? Estaba con mamá, ¿verdad? Mientras tanto, Inko intentaba controlar su respiración para no entrar en pánico. ¿Van a estar bien? ¿Van a estar bien? El reportero luego se tocó la oreja como si hubiera recibido un mensaje. Gracias por su tiempo, oficial Yoji. Acabo de enterarme de que tenemos uno de nuestros helicópteros en posición. Ahora transmitimos en vivo la batalla entre el villano y Ryukyu. La pantalla cambió a una vista del cielo del atardecer, con nubes ondeando mientras un par de feroces dragonoides volaban a través de ellas, atacándose entre sí sin descanso, con colmillos, garras y ataques de aliento, todo a la vez. Eri se levantó, acercándose al televisor, confirmando sus sospechas. Es Idris. ¿Por qué mamá está peleando con Idris? Inko miró a la chica. ¿Sabes quién es? Sí, ella es la heroína de mamá, Idris, de donde yo vengo, pero, es una villana aquí. La niña parecía angustiada cuando Inko se acercó rápidamente y la abrazó. Todo estará bien, Eri. Quizás haya una buena razón para esto. La narración de otro reportero llegó a la televisión mientras continuaba la pelea entre los dragonoides. Mantenemos la distancia para no oír lo que dicen, pero como pueden ver, Ryukyu está enfrascada en una intensa pelea contra una villana con un don muy similar al suyo. La heroína dragón se defiende bien. Sin embargo, esta es la primera vez que vemos a Ryukyu usar su rumoreado aliento de fuego en su etapa como profesional. La cámara enfocó su atención en el periodista en el helicóptero. Si eso no es una indicación de la gravedad de la amenaza que representa este villano, no sé qué lo será. Eri volvió a mirar la pantalla, decidida a confiar en su madre y preocuparse por Idris después. Gana, mamá. La batalla continuó por un tiempo antes de que la pantalla volviera a mostrar al reportero en la calle destruida. Una vez más, instamos a la gente a mantenerse alejada de Nishihara hasta que el villano sea dominado. Sí. Los ojos de Eri e Inko se abrieron de par en par cuando, en la pantalla, una enorme ráfaga de viento pasó junto a la reportera, haciendo que su cabello ondeara y papeles y equipos volaran por todas partes. El camarógrafo apenas pudo sostenerse mientras la reportera miraba hacia atrás en estado de shock. ¿Qué diablos fue eso? Inko parecía desconcertada, pero Eri sonrió y pudo jurar que vio un leve indicio de chispas verdes en la pantalla. ¿Papá? Izuku corrió por las calles de Nishihara, con el 30% corriendo por sus venas mientras daba volteretas y saltaba sobre escombros y coches, sin dejar que nada le detuviera de llegar a la batalla dracónica en el cielo. Al parecer el efecto bola de nieve que habían mencionado los vestigios ya estaba surtiendo efecto, pues este porcentaje no tensaba sus músculos como antes, dejándolo moverse a toda velocidad. Además de eso, con cómo fueron las cosas con la liga anteriormente, parecería que el 40% era ahora su nuevo límite de bloqueo muscular. Vamos, más rápido. El puerto se acercaba mientras el chico se preparaba, listo para nadar en cuanto tocara el agua. Pero no aminoró el paso. Cuando sus pies golpearon la superficie del agua, el niño esperaba hundirse. Pero no lo hizo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras miraba fijamente lo que hacían sus pies mientras seguía moviéndose casi en trance. Estoy corriendo sobre el agua. Muy rápidamente, el lado teórico del chico se puso a trabajar, explicando lo que hacía. Funcionando en piloto automático. El niño recordó haber leído en alguna parte que un humano tendría que correr a unos 80 km por hora o 50 mph para no hundirse en el agua. El cerebro del niño entonces buscó más justificación para moverse a esas velocidades. Recordó una vez que logró esquivar disparos en la isla y, una hazaña que requería velocidades muy superiores a los 80 km por hora, pero fue un movimiento repentino, un salto. Eso no es lo mismo que correr a una velocidad constante.
La mente del niño pensó con más intensidad en otro extraño fragmento de información que adquirió cuando intentaba averiguar qué tan rápido podía moverse realmente Olmig, ya que nadie había podido medirlo con precisión. El niño sabía que Olmig podía correr a velocidades superiores a las que el ojo humano podía seguir, así que investigó qué se necesitaba para lograrlo. Aunque no pudo encontrar una medida para un humano, descubrió que un balón de fútbol, a 34 metros de una persona, podía hacerlo a 17.500 metros por segundo. O, para decirlo en términos más simples, aproximadamente 50 veces la velocidad del sonido. Eso fue solo por un balón de fútbol. Olmigt era mucho más grande y podía desaparecer a la misma distancia o incluso más. Así que su velocidad real probablemente era mucho mayor. Ahora, Izuku sabía que usar el 30% de One for All no se convertía con precisión en el 30% del poder total de Olmigt por varias razones. Cómo One for All se fortaleció a medida que avanzaba. O cómo su producción no parecía compararse con la de Olmigt a pesar de eso. O cómo la velocidad cambia drásticamente de un porcentaje a otro debido a cómo One for All afecta los músculos del cuerpo. O cualquier otra razón que se te ocurra. Sus One for All eran diferentes. La única similitud, aparte del aumento en las capacidades del cuerpo humano, residía en cómo manipulaban la presión del aire, comenzando alrededor del 15%. Pero incluso eso era una estimación aproximada, ya que Izuku debía estar más cerca del 20%. Pero, de todas formas, incluso con una estimación muy baja de decir que solo se movía al 0,5% de la velocidad teórica del Olmigt de 17.500 metros por segundo, eso todavía terminaría en alrededor de 306 km por hora o 190 mph, mucho más de lo que se necesitaba para funcionar con agua. En ese momento, Izuku quedó estupefacto. ¿Cuánto tiempo hace que puedo hacer esto? Roar. Antes de que el chico pudiera pensar más en esto, levantó la vista para ver a Idris lanzándose sobre Ryuko mientras ambos quedaban atrapados en un feroz punto muerto. Olvídalo. Lo resolveré más tarde. Izuku siguió corriendo a través del océano, acercándose cada vez más a estar justo debajo de la batalla. Ahora, si salto lo suficientemente alto y uso el látigo negro para agarrar a uno de ellos y que me levante, eso debería, tal vez, funcionar. Anteriormente, Izuku había pensado en hacer como un delfín, lanzándose fuera del agua antes de usar una cuerda de látigo negro. Pero ahora que corría sobre el agua, el plan cambió. Los dragonoides estaban muy altos en el cielo, no tan alto como volaban los aviones, sino en la parte superior del cielo donde los helicópteros tendían a residir. Esta iba a ser una prueba sustancial de sus habilidades. No tenía idea de si incluso en la cima de su salto, con su porcentaje más alto actual, sería suficiente para que Black Whip alcanzara el resto del camino, y actualmente no tenía forma de probarlo. Si fallaba, caer de nuevo al agua sería garantía de hundirse. No era como si pudiera golpear el agua que corría desde el aire, al menos no todavía, que él supiera. Aunque no era un problema mortal, ya que sabía nadar, alcanzar más alto sería casi imposible en ese momento, ya que no podría saltar. El primer intento sería su única oportunidad, a menos que quisiera nadar de vuelta a la orilla y empezar de nuevo, lo cual ya está muy lejos. Con una ola creciendo hacia él, Izuku mordió el labio mientras corría hacia ella, listo para usarla como una plataforma de lanzamiento improvisada. Chapoteo. El héroe hundió el pie con fuerza mientras se impulsaba hacia el cielo con un 40% de disparos a través de sus piernas. El viento le azotaba la cara mientras continuaba elevándose, pero estaba perdiendo velocidad rápidamente y no estaba lo suficientemente cerca de la batalla. Maldita sea. Pateó hacia abajo, intentando impulsarse hacia arriba como lo hizo contra Overhaul. Pero las patadas directas y el 40% no generaron suficiente fuerza. Solo lo impulsaron hasta cierto punto, y no pudo mantener el ritmo. Sus músculos se bloquearon y el dolor comenzó a atravesarlo por intentar mantener su nuevo límite. De todos modos disparó un látigo negro, con la esperanza de poder darle suficiente longitud para agarrar algo. Vamos. Pero se quedó corto cuando Izuku sintió que la atracción de la gravedad comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, antes de caer, vio a los titanes reptilianos unidos, entrecerrando los ojos. Izuku pudo jurar que captó una mirada de dolor y horror en Ryuko mientras Idris se burlaba de ella. Con un propósito renovado encendido en su interior, Izuku intentó llegar más lejos con su látigo negro. Empujándolo. Empujando más.
haciendo cualquier cosa para llegar un poco más lejos. Pero curiosamente no fue el látigo el que se movió. Sintiendo esa extraña sensación en sus entrañas, Izuku sintió que lo jalaban hacia arriba, escuchando murmullos en su cabeza. ¿Qué? Duró poco, pero le dio la distancia que necesitaba para que el zarcillo negro se envolviera alrededor del tobillo delantero izquierdo de Idris. Sin pensarlo dos veces ante la extraña sensación, Izuku tiró del látigo con todas sus fuerzas mientras se lanzaba a la batalla. Su puño se retiró mientras gritaba: Texas Smash. Regresamos al fragor de la batalla. Izuku estaba en la espalda de Ryuko cuando ella chocó con Idris, abordando al villano mientras Izuku saltaba hacia adelante desde la espalda del héroe dragón para golpear a la Idris en el centro de su hocico. ¡Bam! La cabeza de la villana rebotó hacia atrás mientras rugía furiosa. ¡Grat! Izuku y Ryuko lucharon con renovada determinación para derrotar a esta hidra. Trabajando juntos. A lo lejos, el helicóptero de noticias seguía captando el espectáculo, mientras el reportero a bordo anunciaba emocionado: otro héroe ha entrado en la batalla para ayudar a Ryukyu. Para los espectadores en Japón, la cámara se centró en el adolescente verde. Y parece ser su último pasante, Deku. En el hotel, Eri estaba animando mientras Shinko respiraba lentamente dentro de una bolsa de papel. Ellos van a estar bien, ellos van a estar bien, ellos van a estar bien. De regreso a la batalla, el héroe verde cayó brevemente, dejándose alcanzar debajo de Idris antes de disparar un zarcillo en la base de su cola y balancearse debajo como un péndulo antes de arquearse hacia arriba y sobre la espalda de la hidra. Mientras tanto, Ryuko desató una ráfaga de golpes desde el frente, aprovechando el golpe que Izuku le lanzó para llover más golpes. Mizu y Ono estaban divididos sobre cómo responder, y ambos decidieron rescatar a Idris atacando a Ryuko, viéndola como la amenaza más considerable. Pero no estaban preparados para una repetición de dos zarcillos envolviéndose alrededor de sus hocicos cuando Izuku los usó como una onda para lanzarse de pie hacia la parte posterior de la cabeza de Idris. ¡One! La cabeza del villano se inclinó hacia adelante mientras aún se recuperaba del golpe recibido hacia atrás. ¡Hijo de! Izuku no iba a aceptar ninguna de las tonterías de Idris. No solo arruinó su conversación con Ryuko, no solo dañó innumerables vidas. Sobre todo, la mirada de Ryuko al llegar. Que se derrumbara así enfureció a Izuku. Aún no he terminado. Hizo una voltereta hacia atrás desde la cabeza de Idris antes de atar más zarcillos a la base de sus alas y lanzar nuevamente una patada de hacha directamente a la espalda de la hidra. Manchester Smash. Slam. Idris gruñó con los ojos desorbitados por el dolor antes de empezar a girar y lanzarse en picado para quitarse de encima a los héroes. Izuku fue arrojado cuando las ataduras negras se rompieron de las alas, dejando a Ryuko para atraparlo mientras la villana volaba para crear algo de distancia mientras sermoneaba a sus compañeros. ¿Podrían ustedes dos dividir su atención adecuadamente? Oye, lo estamos intentando. Simplemente subestimamos a Deku y Dora. ¿Y cuántas veces tenéis que cometer ese error vosotros dos? Ella dio un gran suspiro, tratando de calmarse. Mira, Ono, concéntrate en Deku. Mizu, concéntrate en Ryukyu conmigo. Esa becaria dijo que esto era 3 contra 3. Eso debe significar que Ryukyu tiene voz y voto. Acabemos con esto. ¿Ningún problema? Por orden suya. La hidra dio una vuelta en U y voló hacia los héroes para un nuevo asalto. Disparando a toda máquina con sus ataques de aliento. Fuom. Ish. Wosh. Ryuko apretó los dientes mientras llamaba a Izuku, que estaba de espaldas. Aguanta. El héroe dragón cayó en picado bajo los ataques mientras su interno se aferraba a la parte trasera de su vestido. La triple explosión apenas los alcanzó mientras la pareja volaba debajo de la hidra. Izuku no perdió la oportunidad cuando vio el punto débil del villano mientras saltaba y balanceaba su pierna hacia arriba. San Luis Smash. Pero Idris lo vio venir cuando Ono y Mizu le advirtieron. Sonido metálico. Permitiendo que la hidra bloqueara la patada con sus garras delanteras. Idris intentó agarrar a Izuku, pero antes de que pudiera, el chico ya estaba lanzándose en tirolina con el látigo negro hacia sus patas traseras. Ono gritó. Lo tengo. La hidra de fuego bajó la cabeza, curvándola bajo su cuerpo, y desató un infierno contra el joven héroe. Fuom.
Mientras tanto, Ryuko había pasado volando y se dio la vuelta para asestarle un puñetazo a la hidra. Espera. Entrada un aliento mal olor. Solo para ser interceptado por una ráfaga de agua y hielo. Y yish. Wosh. Tanto Izuku como Ryuko esquivaron por poco sus respectivos ataques. La verde y blanca volvió a alzar la cola de la hidra, con el fuego lamiéndole los talones. Mientras el alerón de Ryuko se alejaba, el hielo y el agua casi le rozaron el ala derecha. Izuku aterrizó nuevamente en la espalda de Idris, pero ahora, Ono estaba allí para recibirlo. No te dejaré hacer esta mierda 2 veces, joven verde. La cabeza de Hidra en llamas se abalanzó sobre el niño mientras este rodaba para esquivarlo, y casi se cae al atarle a Idris con un látigo negro. Mientras tanto, el villano maniobró contra Ryuko. El héroe dragón volvió a disparar bolas de fuego mientras Idris volaba hacia ella. Fuom. 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 La hidra solo se aseguró de que sus rostros no fueran golpeados mientras se abría paso hacia Ryuko. Los dragones se atacaron salvajemente entre sí mientras Izuku apenas se sostenía mientras le recordaban sutilmente que estaba muy por encima del nivel del mar mientras colgaba del costado de la hidra con un zarcillo. Vaya, eso es un largo camino hacia abajo. No ayudó que Ono todavía estuviera insistiendo en ello y disparándole más fuego. ¿A dónde crees que vas, mocoso? Fuom. El niño se subió de nuevo a la espalda de la hidra para esquivarla, ya que quedó claro que a Ono no le importaba demasiado el fuego amigo. Debe tener mucha confianza en la resistencia al calor. La espalda de la hidra se tambaleaba con el villano volando, por decirlo suavemente. Y el hecho de que Ryuko e Idris lucharan simultáneamente no le facilitó la vida al chico. Menos mal que tenía látigo negro para atar. Pero tendría que lidiar con Ono de alguna manera. Aquí está Ono. La cabeza de fuego no le dio tiempo a contraatacar y atacó nuevamente con sus enormes colmillos, todos tan grandes como el antebrazo del niño. Izuku hizo una voltereta hacia el otro lado de Idris para esquivarlo mientras pensaba para sí mismo. Tal vez si puedo superarla en maniobras, pueda sorprenderla y eliminarla por un tiempo, al menos Ryuko solo tendrá que lidiar con 2 de ellos ahora mismo. El niño comenzó a balancearse en el cuerpo de la hidra como si estuviera nuevamente en el gimnasio Gamma, practicando con Zero. Sin embargo, Ryuko estaba lidiando con sus propios problemas. Idris lanzó una ráfaga de garras mientras el dragón esquivaba el ataque con todas sus fuerzas. Una combinación de las escamas de sus brazos y sus artes marciales. Idris gritó. ¿Aún puedes escucharme, Ryukyu? Aún estás a tiempo. Ryuko le devolvió el gesto con el ceño fruncido. No quiero oír ni una palabra más de ti. Así que escuchas unas palabras de tu víctima, y eso lo mejora todo, ¿no? No cambia nada. ¿Tu vida sigue? Fuom. Una bola de fuego voló hacia la cara de la villana mientras ella inclinaba la cabeza hacia un lado. Dije, cállate. Idris parpadeó al terminar la avalancha de garras. Pero a continuación, una doble ráfaga de hielo y agua a quemarropa impactó la cara de Ryuko. Afortunadamente, la dragona reaccionó rápidamente para responder con sus lanzallamas mientras las corrientes de aliento chocaban. ¡Boom! Sin embargo, no fue suficiente. Las llamas de Ryuko carecían de la fuerza para repeler los alientos huracanados, pero le dieron tiempo al dragón para apartarse mientras Tempest maldecía. Maldición, si yo también tuviera cabeza. No te preocupes por eso. Solo vigila la cabeza de Mizu por mí. No, mira. Necesitamos explotar una debilidad. Simplemente intentar derrotarla no nos hará avanzar. Es tan resistente como nosotros, incluso sin la curación. Ella tarareó mientras pensaba. Quizás, espera. ¿Qué defecto tan obvio tiene nuestro don? Ryuko tuvo que admitir que esta forma de pensar no era mala idea, pero no era una pregunta fácil de responder. Tanto ella como el don de la hidra eran bastante versátiles. Mientras pensaba en una respuesta, continuó luchando contra el villano, lanzándose hacia su lado. ¡Bam! ¿Qué hay del hecho de que mi cabeza necesita transformarse para usar mis lanzallamas? Ya que desaparecen como mis alas y mi cola, Idris parecía necesitar transformarse también. Ryuko demostró notables habilidades para realizar múltiples tareas al mismo tiempo que continuaba discutiendo estrategias mientras luchaba contra golpes de garras. Tin. Tin. Bam. Si podemos evitar que use ataques de aliento, eso haría las cosas mucho más fáciles. Esa es una debilidad, pero no veo cómo podemos usarla fuera de obligar a Idris a destransformarse de alguna manera.
Idris respondió con un movimiento de su cola que Ryuko bloqueó mientras continuaba pensando. One. Sorprendentemente, el dragón tuvo una epifanía. Ya lo hizo una vez, cuando evitó mi golpe mortal en la ciudad. Pensándolo mejor, esto no solo detendría los ataques de aliento de Idris, sino que también bajaría sus defensas. ¿Y qué? ¿Quieres amenazarla con un ataque brutal que no pueda evitar sin encogerse? Aunque lo volvamos a hacer, recuerdas que casi al instante volvió a su forma original, ¿verdad? Bueno, lo único que se me ocurre es hacer que gaste todo el combustible en sus ataques de aliento. Pero lleva un rato disparando sin dudarlo. Lo que significa que debe tener bastante en reserva. Otra cosa más que nos supera. Genial. Ryuko había estado trabajando en expandir sus reservas de combustible desde Kryozen, y había progresado, pero solo habían pasado unos pocos días, por lo que solo había llegado hasta cierto punto. Como Izuku le había advertido, casi vomitó varias veces, atiborrándose de comida. Pero claramente, Idris llevaba mucho tiempo expandiendo sus reservas. O sus armas de aliento funcionaban de forma diferente. En cualquier caso, no había forma de saber cuál era su límite. No era fiable explotarlo. Hombre, nuestras opciones apestan. Simplemente tendremos que obligarla a volver a su forma humana y en ese lapso, golpearla con todo lo que tengamos con sus escamas hacia abajo y sin poder respirar. ¿Un ataque? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, Ryuko. Tiene dos sentidos, ¿recuerdas? Seguro que la última vez fue porque la sorprendimos con nuestros lanzallamas. Mientras esta conversación ocurría, el dragón todavía estaba luchando con la hidra, intercambiando garras y colmillos. Slash. Clan. Boom. Durante esto, Ryuko vio a Izuku dando vueltas y zigzagueando alrededor del cuerpo del villano mientras luchaba con Ono. Tal vez con el látigo negro de Izuku podamos organizar algo. Bueno, es una gran idea, Ryuko. Pero él está un poco ocupado ahora mismo, y nosotros también. Idris intentó lanzar otro chorro de agua mientras Ryuko se agachaba. ¡Yis! ¿Entonces tendremos que ayudarlo? De vuelta con nuestro intrépido héroe verde, luchaba por avanzar contra Ono. Por mucho que intentara superarla o atacar desde diferentes ángulos, importaba poco cuando ella podía sentir dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Cada vez que Izuku intentaba atacar, incluso con una onda expansiva, Ono lanzaba fuego o atacaba desde una dirección inesperada, obligándolo a esquivar. Su largo cuello era sorprendentemente rápido y flexible. No ayudaba que su velocidad se viera limitada por tener que preocuparse constantemente por caerse de Idris. Esto no sería tan problemático si estuviera en tierra firme. En esencia, este fue el juego del gato y el ratón más injusto de la historia. Como si al gato le hubieran dado telepatía y un lanzallamas. Mientras que al ratón le habían quitado las patas y lo habían obligado a usar pequeños tentáculos para desplazarse mientras patinaba sobre hielo delgado. Estoy realmente cansado de lidiar con el fuego hoy. Justo cuando estaba nuevamente sobre la espalda de la hidra, Ono se preparaba para otro ataque, escuchó a Tempestad. Espera, Izuku. La caballería se acerca. Izuku giró la cabeza para ver a Ryuko inclinando la suya rápidamente, defendiéndose de Mizu y Idris mordiéndola y arañándola mientras disparaba una bola de fuego al costado de la cara desprevenida de Ono. ¡Bum! La cabeza en llamas gruñó mientras se alejaba de Izuku y se dirigía a sus compañeros. ¡Mierda! ¿Qué pasó con ustedes tratando con Ryukyu? Ono se distrajo y Deku inmediatamente se lanzó desde el lado izquierdo de la hidra para inclinarse mientras ataba zarcillos alrededor de la cabeza de la hidra enojada. Moviéndose más rápido de lo que Ono podía reaccionar, Izuku se lanzó en tirolina mientras sus pies golpeaban la mandíbula del draconiano en llamas. ¡Crack! ¡Guaruk! Pero no se detuvo ahí, ya que la cabeza de Ono se estrelló contra Idris, quien luego se estrelló contra Mizu, golpeando la cabeza helada de la hidra a un lado como si fuera la cuna de Newton. Crack. Crack. Q. Esto liberó a Ryuko para continuar con un uppercut de metalón al hocico de Idris. ¡Bam! Aruk. Tempest le gritó al chico mientras saltaba de Ono. ¡Rápido! Ryuko quiere que uses tus látigos y sujetes a Idris lo mejor que puedas. Concéntrate en su cuello. El niño no tenía idea de cuánto tiempo podría retener a Idris en esa forma, pero no iba a cuestionar las instrucciones de su jefe. Zarcillos brotaron de alrededor del cuerpo del niño, disparándose hacia los cuellos de la hidra y uniéndolos a todos en quizás el candado de cabeza más poco ortodoxo de todos los tiempos. Idris chilló como un loco. ¿Qué demonios?
Ryuko se elevó con un gran aleteo mientras retiraba sus metalones, lista para abatir a la hidra. Los ojos de la dragona estaban fríos y deslumbrantes. Ahora te tengo justo donde quiero. Veamos si sobrevives a mi ataque más poderoso. Los 6 ojos de la villana de 3 cabezas se abrieron de par en par mientras un escalofrío glacial recorrió al trío. El ataque más poderoso. Mierda. Ya no se anda con tonterías. Nos va a matar. Maldita sea. Cuando Ryuko lanzó su brazo, Idris volvió desesperadamente a su forma humana, liberándose de los zarcillos y moviéndose para agacharse bajo el golpe. Solo para darse cuenta demasiado tarde de que todo fue una finta. Ryuko sonrió con suficiencia al pequeño Idris que estaba debajo de ella. Te tengo. Con el impulso de su golpe, Ryuko siguió adelante, girando su cuerpo mientras bajaba su cola hacia un Idris boquiabierto. Oshi. One. Como si una pelota de voleibol fuera rematada, la villana salió despedida hacia el océano, estrellándose contra el agua con un resonante chapoteo. El agua salió despedida varios metros por el aire por el impacto, mientras Idris desaparecía en el agua. Izuku se maravilló antes de salvarse de un destino similar extendiendo un zarcillo hacia Ryuko. La mujer atrapó el apéndice oscuro y puso al niño a salvo. Mientras Izuku volvía a subirse a Ryuko, habló. Tenemos que volar y rescatarla, ¿no? Podría ahogarse. Ryuko miró el agua con el ceño fruncido. No, sigue despierta. Estás bromeando. Sentí que se transformaba cuando la golpeé con mi cola, logró levantar sus escamas. Y puedo sentir movimiento. Prepárense, ustedes dos. Burbujeando desde las aguas de abajo, Idris, en su forma humana, con las alas extendidas y Ono y Mizu a sus costados, flotaba sobre el agua y miraba a los héroes, absolutamente lívida por todo. Su rostro era el epítome mismo de la rabia. Nada había salido como lo había planeado. Y cuando creía que por fin se acercaba a su objetivo, este imbécil de Deku lo arruinó todo. Ryukyu prácticamente ha vuelto al punto de partida. Toda la coerción y el subterfugio de Idris se habían ido por la borda. Con una carcajada frenética, Idris metió la mano en el bolsillo del pantalón. Bien, supongo que no tengo elección. Tiempos drásticos requieren medidas drásticas. Mizu y Ono parecían preocupados. Idora, pensemos en esto primero. ¿No sabemos qué pasará? Sí, estoy con Mizu por una vez. Esto parece una mala idea. Sé que dije que no lo usaría. Pero ahora mismo, me da igual. Izuku entrecerró los ojos desde arriba al ver a Idris sacar una jeringa. Una igual a la que vio usar a Gabi. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. Ryuko, tenemos que volar y detenerla. ¿Qué? Eso es un potenciador de don. No podemos dejar que lo use. Para cuando Ryuko procesó eso y fue a sumergirse en Idris, ya era demasiado tarde. Idris había clavado la aguja en su brazo mientras su cuerpo comenzaba a transformarse con fuerza por sí solo. Los iris de la villana desaparecieron y la baba goteaba de su sonrisa diabólica mientras las 3 cabezas comenzaron a sacudirse y vibrar, contorsionándose de una manera torcida e inquietante. Los gemidos de dolor y deleite eran cacofónicos a medida que Idris alcanzaba su tamaño dracónico. Sus venas se hinchaban por todas partes y sus músculos se hinchaban. Pero todo empeoró cuando las 3 cabezas comenzaron a partirse en dos. Con el sonido de carne crujiente y retorcida, las cabezas de Idris, Mizu y Ono se multiplicaron. 3 se convirtieron en 6. 6 se convirtieron en 12. 12 se convirtieron en 24. Las cabezas de Mizu parecían ser todas variaciones de azul, volviéndose un tono más claro con cada división. Lo mismo le pasó a Ono, cuyos ojos de color naranja ardiente se fueron apagando cada vez más. Pero Idris pareció dividirse en más Onos y Mizus antes de dividirse como los originales, mezclándose con el mar de cabezas de Hidra con ojos desprovistos de toda razón. La única cabeza que sobresalía era una que aún conservaba mechas azules en sus volantes, que recordaban las mechas azules de Idris en su cabello. Los cambios finalmente cesaron cuando la hidra mutante bramó con un rugido inconexo y perturbador desde todas sus cabezas, como un coro de almas atormentadas sin director. Inmediatamente, en una tormenta de escarcha y llamas, todas las cabezas soltaron ataques de aliento en todas direcciones, pero sin agua a la vista. No había ni rima ni razón, solo la locura hecha manifiesta.
Ryuko se detuvo a mitad de la inmersión para evitar quedar atrapada en el frenesí, mirando el horror debajo de ella, sin palabras junto con Izuku. Tanto los héroes como Tempestad intentaron decidir qué hacer. Pero al poco tiempo, la decisión estaba tomada mientras la Hidra volaba hacia ellos a una velocidad alarmante. Muchas de las cabezas aún escupían hielo y fuego por todas partes. Ryuko apenas tuvo tiempo de esquivar cuando la Hidra pasó volando junto a ella, elevándose por encima de los héroes, pero no había terminado, ya que los engendros de Mizu se giraron para enfrentarlos y desataron una fuerza de frío puro sobre ellos. Wosh, 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 wosh. Izuku intentó disparar una onda de choque para desviar. Louis Smash. Fuerza aérea. Pero demasiadas corrientes de hielo se abalanzaban a la vez. Todo lo que Izuku había logrado era el equivalente a intentar derribar un muro de piedra con un picahielos. Pero ayudó a Ryuko a evadirse mientras volaba en la dirección opuesta. Pero las corrientes de escarcha los persiguieron, y aunque no alcanzaron su objetivo, el mar se estaba congelando. Le costó un gran esfuerzo, las alas de Ryuko empujaron con todas sus fuerzas, pero lograron escapar y la verdadera tormenta de hielo cesó. Pero una plataforma de hielo del tamaño de un estadio de fútbol se extendía ahora debajo de ellos. Izuku miró fijamente el horrible poder que presenció, murmurando para sí mismo. ¡Mierda! Ryuko no tuvo mucho tiempo para mirar mientras Idris reanudaba la persecución. El héroe dragón se zambulló, zigzagueando por el aire para evitar ráfaga tras ráfaga de ataques de aliento. Fuom. Wosh. Fuom. Fuom. Wosh. Wosh. ¿Qué demonios se supone que hagamos? Ni siquiera podemos acercarnos a ella ahora. Ryuko frunció el ceño. Lo sé, ¿cómo es que tiene tanto combustible? Izuku estaba sumido en sus pensamientos. Para ella, podrían no funcionar así. O tal vez el potenciador tuvo algo que ver. Aumentó su capacidad de producir combustible. Pero entonces, ¿cuánto comió antes de luchar contra nosotros? O quizás ¿qué comió? Negó con la cabeza mientras batía las alas con más fuerza para mantener a la rabiosa Idris a distancia. ¿Quién sabe, al menos no hizo esto en la ciudad? Pensándolo bien, desde que comenzó la batalla aérea, Idris no ha intentado regresar y atacar la ciudad. Claro que ese no era su objetivo, y Ryuko dejó claro que esa estrategia no la convencería. Pero ¿cómo se comportaría la villana ahora que estaba así? Ryuko podía decir con solo ver los ojos de la Idris que actualmente era más una bestia que una persona. Tenemos que idear un plan rápido. No sabemos qué hará Idris ahora. Tengo una idea, pero necesitamos, de alguna manera, pasar por encima de todas sus cabezas y atacarla. No veo otra manera. Tempestad gritó. ¿Quieres superar ese espectáculo de terror de mente? ¿Estás loco? Moriremos. Ryuko gimió, aún consiguiendo mantener a Idris detrás de ellos. No se equivoca, Tempestad. Ni mis lanzallamas ni las ondas de choque de Izuku son suficientes, tenemos que acercarnos. ¿No podríamos, por ejemplo, conseguir ayuda de más héroes? ¿O quizás hacer una retirada táctica para idear un plan? Quizás el potenciador se agote pronto si esperamos. La ayuda está a kilómetros de distancia, Tempestad. Y mucho menos ayuda que pueda proporcionar apoyo aéreo. Okinawa no está equipada para lidiar con esta clase de villano. Si huimos, Idris podría regresar para destruir la ciudad de nuevo. Y nunca se sabe cuándo dejará de funcionar el potenciador. No puedo seguir evadiéndola así para siempre. Oh Dios mío. Izuku intentó tranquilizar a la preocupada hermana. Sé que esto es peligroso, Tempestad. Pero tenemos que hacerlo, y necesitamos tu ayuda para lograrlo. Ok. Ok. ¿Qué necesitas que haga? Mi plan es bastante sencillo. ¿Recuerdas lo que hiciste cuando Ryuko y yo peleábamos en el banco y nos ayudaste diciéndonos desde dónde atacaban los villanos? Oh Dios, no querrás decir lo que creo que quieres decir, ¿verdad? Necesito que hagas eso de nuevo, pero contra Idris. Oh, mierda, lo hiciste, Izuku, solo había unos pocos villanos en aquel entonces. Estamos viendo cómo, docenas de cabezas de Hidra aquí. Sé que pido mucho, pero es la única manera de que podamos pasar desapercibidos. Ryuko y yo no podemos controlar tantas cosas que nos acechan. Pero con tu ayuda, tenemos más posibilidades. Apenas hay una mejor oportunidad. Nunca antes había tenido que llevar la cuenta de tantas cosas.
¿Pero te necesitamos? No, no lo entiendes. No puedo. No soy lo suficientemente bueno. Ni siquiera puedo curar a Ryuko lo suficientemente rápido, y mucho menos hacer algo tan complicado. No soy como esa pareja de Ono y Mizu, solo soy una voz. La expresión del niño se entristeció. ¿Tempestad? Si hacemos esto, la vida de las dos personas importantes en mi vida depende de que no la cague. Es que, no puedo. Ryuko habló con calma, a pesar de seguir volando tan rápido como podía. Tempestad, puede que no creas en ti misma, pero no te lo pediríamos si no creyéramos en ti. Eres mi hermana y sé que puedo poner mi vida en tus manos. Izuku asintió con firmeza. Tiene razón, y no tendrás que llevar la cuenta tú sola. Ambos tenemos mucha experiencia en combate. Podemos con esto, Tempestad. Hubo un momento de silencio por parte del dragón mental mientras parecía vacilar. Ok, está bien, lo haré. Vamos a hacerlo. Ambos héroes sonrieron mientras Ryuko describía un círculo antes de volar de cabeza hacia Idris. La atmósfera cambió de repente, como en una zona de guerra, mientras ráfagas de ataques de aliento invadían a los héroes desde casi todas las direcciones. Izuku gritó mientras Ryuko intentaba evadirla. Tenemos que atacar su punto más débil. Su punto débil. Ryuko reconoció cuando Tempest gritó. 3 tonos de fuego. Las 4 en punto. 3 Ono se abalanzó sobre ellos para atacarlos mientras Ryuko rodaba para esquivarlos. Fuom. 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 5 helados. Las 9. Izuku lanzó ondas de choque a los Mizu mientras Ryuko seguía corriendo hacia su objetivo. Wosh. 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 Boom. 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 Uno que se adelanta desde arriba. Ryuko se lanzó por debajo de la cabeza con facilidad mientras mantenían su ritmo. Un factor que jugó a su favor fue la descoordinación de las cabezas. La mitad parecían estar prestando atención a algo más que a los héroes. Algunas de las cabezas incluso se atacaban entre sí. Las cosas iban bien cuando finalmente lograron avistar el vientre cubierto por la camisa de la hidra. Ryuko gritó. Espera. Entramos. Izuku la sujetó con fuerza mientras la profesional se lanzaba hacia adelante con un gran aleteo de sus alas, lanzándose como una bala y pasando junto a las cabezas de las hidras. Mientras disparaba bajo Idris, Ryuko levantó sus metalons, arañándolos contra la parte inferior de la hidra. Golpe. Simultáneamente, mientras se ataba al dragón con un zarcillo, Izuku pateó el vientre con todas sus fuerzas. ¡One! Todas las cabezas de hidra gemían de dolor cacofónico mientras los héroes intentaban atacar de nuevo, con la esperanza de acabar con el villano loco. Pero su asalto les dio a las cabezas dracónicas una sensación de enfoque y dirección. Conscientes de la amenaza, todas las cabezas los persiguieron en un alboroto. Vienen de todos lados. Aún así, bajo la hidra, los héroes presenciaron todas las cabezas que se curvaban debajo, rodeándolos y listas para soltar sus alientos. El niño maldijo. ¡Oh, mierda! Ryuko inmediatamente se lanzó en picado justo cuando llegaron las explosiones, y Izuku se aferró con fuerza a su vida mientras el dragón cambiaba a la marcha más alta. Fuom. Wosh. Fuom. Wosh. Fuom. Wosh. Fuom. Wosh. Fuom. Wosh. Fuom. Wosh. Aunque lograron esquivar la primera salva, la hidroloca los persiguió, ansiosa de venganza y volando más rápido que antes. Quedó claro que la falta de coordinación anterior ya no solo no obstaculizaba la capacidad del villano para atacar, sino también su capacidad para volar. Ahora todas las cabezas tenían un objetivo donde concentrar toda su furia insensata. Ya no se movían del cuello en direcciones aleatorias. Ryuko iba tan rápido como podía. Necesitamos un nuevo plan. Eso la enfureció. Izuku miró hacia atrás y pudo ver que la hidra se acercaba a ellos, las cabezas draconianas a solo unos metros de ellos, listas para dispararles a quemarropa. No tenían forma de escapar. A menos que Izuku hiciera algo. Ryuko, lo siento, pero voy a intentar algo. La profesional echó la cabeza hacia atrás presa del pánico. ¿Qué? El niño saltó de la espalda de Ryuko mientras la mujer gritaba detrás de él. Izuku, espera. Idris fue directo hacia él con cabezas retorciéndose por todas partes. Pero con la velocidad de la hidra, la mayoría de las cabezas ni siquiera reaccionaron cuando Izuku disparó hacia el medio de ellas. Cuando sintió que estaba en el lugar correcto, rugió. Exploración negra.
Como antes, zarcillos salieron disparados del cuerpo de Izuku como arpones de alta velocidad, apuntando a todas las cabezas de Hydra. Pero esto tenía varios problemas. Había muchos objetivos, lo que significaba más zarcillos, lo que significaba que cada uno debía ser más delgado debido a los límites del cuerpo de Izuku. Esta vez los zarcillos se parecían menos a pitones y más a serpientes típicas. Peor aún, Idris era más resistente que cualquier oponente al que Izuku se había enfrentado anteriormente, y eso fue antes de volverse loco con los potenciadores de Kirk. Por estas razones, el ataque de Izuku hizo poco más que golpear las cabezas y molestarlos enormemente. Pero él lo sabía. Sabía que esto no acabaría con Idris. Ese no era su objetivo. El objetivo del chico era desviarlos de Ryuko y centrarlos en él, y lo logró con gran éxito. Todas las cabezas se alejaron de Ryuko y se encorvaron para atacar a Izuku como una miríada de serpientes voraces persiguiendo a un solo ratón. Por muy loco que fuera este plan, Izuku no tenía intención de sacrificarse. Tenía toda la intención de salir con vida. Retrajo los zarcillos lo más rápido que pudo, con el objetivo de lanzarse fuera de allí usando las cabezas. Pero Izuku olvidó algo. Preocupado por las muchas cabezas de la Hydra, olvidó que esa no era la única herramienta en el arsenal del villano mientras una sombra se cernía sobre él. Izuku miró hacia arriba en lo que pareció una cámara lenta y vio una enorme garra elevándose sobre su cabeza. Con los zarcillos todavía retraídos hacia él y una expresión vacía en su rostro, la garra se estrelló contra él como un martillo, aplastándolo desde el cielo. ¡Bum! Ryuko se quedó mirando, con el corazón paralizado cuando vio a Izuku un momento y al siguiente desapareció. Tempest se quedó en silencio horrorizada. De vuelta al helicóptero distante, el reportero apenas podía hablar. Las cosas ya pintaban mal cuando a ese villano le salieron más cabezas, pero las cosas han empeorado aún más. Deku ha sido abatido. En el hotel, tanto Eri como Inko estaban llorando y en shock. No. Papá. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Los ojos de Ryuko se esforzaron por enfocar mientras miraba hacia abajo y vio al chico precipitándose hacia el mar, con sangre goteando de su sien. La acción que tomó Ryuko fue más instinto que cualquier otra cosa, ya que se lanzó hacia adelante con toda la fuerza que sus alas podían darle. Izuku tilde. Pero mientras volaba, Tempestad gritó. Cuidado. La Hydra había vuelto a centrar su atención en el héroe dragón y cargó para interceptar a Ryuko. Ella gruñó de vuelta. No te interpongas en mi camino. Ryuko intentó maniobrar alrededor de Idris, pero el villano loco no se rindió, lanzando cabezas una tras otra y golpeando con garras. Tempestad gritó de nuevo. Espera. Detrás de nosotros. Ryuko se giró y vio la extraña cabeza con volantes azules arqueando su cuello sobre ella para atacarla por detrás, mostrando sus colmillos. Hubo tiempo para esquivar, por lo que Ryuko volvió a su forma humana para escapar de la embestida, pero no pudo hacerlo lo suficientemente rápido ya que los colmillos se clavaron en su ala derecha. Crujido. La fuerza mejorada que la droga le dio a Idris, combinada con el hecho de que Ryuko solo estaba parcialmente transformada, resultó ser demasiado, ya que el héroe pudo sentir los huesos de su ala romperse mientras la sangre fluía hacia abajo. Todo Japón pudo observar cómo se desarrollaba la escena gracias al helicóptero. Eri y Inko estaban llorando. El resto de los internos de Ryukyu también observaban con miedo y dolor. Junto con All-Mig. El resto del 1A. Ni siquiera los padres de Ryuko se salvaron del horror de ver a su hija en agonía. Ito se inclinó sobre su televisor, gritando para que alguien hiciera algo. Inu solo pudo temblar mientras su rostro palidecía, mirando la pantalla con lágrimas formándose en sus ojos. El reportero del helicóptero habló con voz temblorosa. Esto no pinta bien, Ryukyu ya no puede con esta amenaza. Sin embargo, a pesar del dolor que sentía Ryuko, ella siguió luchando mientras golpeaba la cabeza con volantes azules en el ojo. ¡Bam! Reat. Se soltó cuando Ryuko cayó, solo para ser atrapada por una garra de la Hydra. Suéltame. Ryuko luchó por transformarse de nuevo en un dragón completo, solo para ver la otra garra balanceándose hacia su cabeza. ¡Pou! Ryuko apenas transformó su cabeza a tiempo para recibir el golpe, pero aún así, se tambaleaba. El mundo daba vueltas y la sangre se acumulaba en su sien. A pesar de su aturdimiento, logró notar algo, las heridas dejadas en el vientre de la Hydra, todavía estaban allí.
Brevemente, Ryuko volvió a mirar la cabeza con volantes azules, notando que sus ojos eran de un azul oscuro pálido, muy cercanos al violeta como Idris. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la oscuridad nubló su visión. Los gritos resonantes de Tempest la llamaron. Ryuko. 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 La voz era lo único que la mantenía despierta, pero le resultaba tan fácil dejar que el mundo se alejara. Sin embargo, a lo lejos, Ryuko juró que podía escuchar el grito de un espíritu vengativo. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe, todo su cuerpo dolía mientras el océano se acercaba rápidamente. ¿Qué? El chico apenas tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos, ya que lo último que recordaba era haberse mejorado con One for All justo antes de que Idris lo atacara. Claramente, eso lo salvó. Mierda, tengo que hacer algo rápido. Arr, mi cabeza. Pero no sin lesiones. El agua se acercaba cada vez más y la situación solo empeoraba. Chocar contra el océano desde esa altura y velocidad prácticamente garantiza la muerte. Podría estrellarse de cara contra el hormigón. Por más que lo intentó, Izuku no pudo pensar en una solución completa mientras disparaba ondas de choque con sus puños para reducir un poco la velocidad. Boom. Boom. Pero seguía cayendo. Si usó toda la fuerza del One for All para amortiguar su caída justo antes de tocar el agua, eso casi aseguró la pérdida de una extremidad necesaria para nadar. Incluso si no perdió una extremidad, todavía estaba fuera de la pelea hasta que pudiera levantarse nuevamente. ¿Dónde está Ryuko? El chico miró a su alrededor, pero no pudo orientarse. No tenía ni idea de dónde lo habían lanzado ni de dónde estaba Ryuko en relación con eso. Ryuki, muy bien HRRRR. Izuku no escuchó nada, pero con el aire pasando por su rostro, el viento prácticamente lo silenció. Maldita sea, tengo que hacer esto solo, piensa Izuku, piensa. El agua se acercaba cada vez más mientras el sudor comenzaba a correr por su rostro. Cerró los ojos, esperando que eso pudiera ayudarle a tener una idea. El cerebro de Izuku trabajaba a destajo al recordar aquel momento en que una sensación extraña lo arrastró hacia arriba. La que lo ayudó a llegar a la batalla. Se dio cuenta de que esa sensación solo podía ser una cosa. Vamos, ¿qué dijo la señorita Shimura sobre su don? Algo sobre esa sensación que se siente en un ascensor, tengo que hacer algo con eso, vamos. Céntrate en la sensación. Sus ojos se quedaron sin aliento cuando escuchó una voz confusa en su mente, casi como antes con la sensación. ¿Qué? Concéntrate en la sensación en tu estómago, la sensación de caída libre, y deténla. La voz se estaba aclarando. Me sonaba familiar. ¿Cómo se supone que voy a detener la sensación de caída libre? Hubo silencio antes de que Nana Shimura diera una orden firme. Aprieta los músculos del abdomen, concéntrate en esa sensación de flotar y apriétala hasta que se detenga. Ese es mi don. Flotar. Sin preguntarle nada por el momento, hizo lo que le ordenaron. Concéntrate, concéntrate. No fue fácil y tenía poco tiempo. Tratar de sentir esta nueva sensación en su cuerpo y simplemente detenerla era tan extraño. Pero al mismo tiempo, ahora que se lo señalaban, podía sentir que algo estaba dentro de sus entrañas. Bajando. Era débil, pero lo mejor que pudo, apretó los músculos a su alrededor y trató de detenerlo, llevándolo hacia su centro. Justo antes de que el niño estuviera a punto de chocar con el agua, su cuerpo se detuvo lentamente justo por encima de las olas. Izuku se quedó mirando su reflejo por un momento. Lo hice. Sí, lo hiciste, mi gorilla. Buen trabajo. El chico recibió un golpe repentino. Espere, señorita Shimura. ¿Cómo la escucho? No estoy del todo seguro, pero tenemos algunas suposiciones. Te lo explicaremos más tarde. Ahora mismo tienes cosas más importantes que hacer. Izuku asintió mientras intentaba enderezarse moviendo esa sensación de flotabilidad en su abdomen. Cierto. Estás aprendiendo a flotar rápidamente, lo cual es genial. Ahora, tenemos que volver a subirte. Debería ser bastante sencillo para ti en este momento, solo mover la sensación en la dirección que quiero ir. Izuku no podía verlo, pero notaba que sonreía. Exacto, pequeña. Recuerda que todos nuestros dones están potenciados por el One for All, así que ten cuidado. El chico levantó la vista, intentando localizar a Ryuko mientras respondía.
Correcto. Entonces oyó un aullido angustiado que resonó en la distancia. Giró hacia él y, para su terror, vio a Idris destrozando el ala de Ryuko. Todo se volvió rojo para Izuku en ese momento. Ni siquiera se dio cuenta de que había comenzado a impulsarse a toda velocidad con su versión mejorada de Float. Ni que hubiera impulsado One for All con todas sus fuerzas. Los porcentajes perdieron su significado. El dolor no significaba nada. Mientras Izuku rugía a todo pulmón. Ryuko tilde. El cielo resonó con un estruendo atronador cuando Izuku rompió la barrera del sonido y el agua debajo de él estalló como si hubiera explotado una bomba. Sus ojos permanecieron abiertos a pesar del viento en su cara, reforzado por One for All y manteniéndolo enfocado en el punto débil de Idris. Su sangre intentó correr hacia sus pies debido a las fuerzas G, pero One for All lo mantuvo regulado. Todo su cuerpo estaba concentrado en lograr un objetivo, y One for All lo mantenía todo unido. Idris ni siquiera lo vio venir cuando el pie de Izuku se hundió en su vientre como una bala de cañón. ¡Boom! Mientras la monstruosidad dracónica gemía e incluso fue lanzada a cierta distancia, el cuerpo inerte y parcialmente dragón de Ryuko cayó. Izuku voló rápidamente para atraparla en sus brazos. A lo lejos, el piloto y el reportero en el helicóptero miraban con asombro, junto con la audiencia de todo Japón. No puedo creer lo que veo. Deku regresó y ganó a Ryukyu. Ante ese llamado, se escucharon vítores y alivio en todo el país. Eri e Inko, los estudiantes y el profesorado de la UA, los padres de Ryuko, Ito cayó de rodillas con lágrimas de gratitud rogando por su rostro. Mientras Inu colocaba una mano sobre su pecho, tranquilizándola. Inmediatamente, Izuku escuchó una voz familiar. Izuku. ¿Eres tú? ¿Estás bien? Espera, madre mía, estás volando como Nana. Lo soy, pero podemos hablar más tarde, Tempest. Necesitamos sacar a Ryuko de aquí. Claro. Claro. La estoy ayudando a seguir adelante, pero recibió un golpe muy fuerte. No sé qué hacer. Mantén la calma. Yo me encargaré de esto. Miró brevemente a Idris para debatir si podría rematarla, pero la hidra seguía coleando. Decidiendo una retirada táctica, voló a esconderse con Ryuko tras una gran nube mientras el villano los perdía de vista. Mientras hacía esto y la adrenalina comenzaba a abandonarlo, Izuku sintió un nudo en el estómago, como si fuera a vomitar en cualquier momento. Vamos, cálmate, ¿es esta la desventaja de Float? ¿Como los alfileres y agujas de Black Whip? Pronto oyó a Nana salir de la nada, sermoneándolo. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había ido. Mira, ya entiendo por qué hiciste eso, pero ¿qué demonios? ¿No recuerdas lo que dijo Banjo sobre que One for All ahora es más sensible a las emociones? Casi te matas si no fuera por nosotros. ¿Hice? Sí. Prácticamente nos desplomamos todos por contenerte, casi explotamos por usar demasiado One for All. Izuku frunció el ceño al mirar a Ryuko, apenas consciente, en sus brazos. Golpeada y maltratada, con su ala derecha horriblemente desfigurada. Miren, lamento haberlos hecho pasar a todos por esto, pero... Nana suspiró. No tienes que dar explicaciones. Como dije, lo entiendo. Pero tienes que tener más cuidado. Tenemos un límite en esto. A medida que domines el One for All, también nos quitarás el control. No podemos rescatarte siempre. Izuku no estaba realmente allí ahora mismo, pero asintió pasivamente. Entiendo. Ryuko empezó a enfocar la mirada poco a poco. Izuku. ¿De verdad eres tú? Asintió profusamente. Sí, soy yo. Estoy un poco golpeado, pero estoy bien. Ella sonrió débilmente. Me alegro tanto de que estés vivo, pensé. Las lágrimas comenzaron a formarse cuando Izuku le devolvió la sonrisa. Pensé lo mismo de ti. Chicos, odio arruinar este momento conmovedor, pero todavía tenemos una hidra en nuestras manos. Ryuko inmediatamente se puso más alerta, aunque se agarró la herida en la cabeza mientras se inclinaba, su ala picaba con un dolor inmenso con cada movimiento. Por más tentado que estuviera el profesional de retraer el ala hacia su interior, le pareció una mala idea. Bien, ¿dónde está ella? Izuku hizo un gesto con la barbilla. Está ahí fuera, en alguna parte. Nos escondí tras esta nube después de atraparte. Vale, espera. Inmediatamente, Ryuko abrió mucho los ojos mientras miraba hacia abajo, notando que no estaban en tierra firme.
Izuku, estás volando. Larga historia, desbloqueé otro don mientras caía, y ahora puedo oír a la señorita Shimura, una de los vestigios, hablando en mi cabeza. ¿Ya puedes oír a Nana? Vaya, me gustaría ir, pero Ryuko me necesita ahora mismo. La mujer del vestigio se encogió de hombros. Probablemente sea lo mejor. Ryuko no respondió tan bien como Tempest, y se quedó boquiabierta antes de asentir lentamente. Vale, bien, pero tengo mucho que asimilar, y ahora mismo estoy demasiado liada. Izuku reflexionó brevemente que Tempest no parecía haber escuchado a la señorita Shimura hablar antes, pero lo atribuyó a que Shimura no estaba cerca del agujero. Sacudiendo la cabeza, se concentró. Sí, deberíamos concentrarnos en un plan, pero, sinceramente, se me acabaron las ideas. Probablemente no lo viste, pero acabo de patear a Idris en el vientre, más fuerte que la mayoría de la gente, y punto. Y no parece que vaya a caer pronto. Ryuko intentó ordenar sus pensamientos, y ambos estaban demasiado preocupados como para notar su proximidad bastante íntima. Yo, tal vez tenga una idea. Izuku y Tempest miraron con asombro. ¿En serio? ¿Qué pasa? Depende, Tempest, la curación requiere un esfuerzo activo de tu parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y también mantenerme consciente? Bueno, literalmente acabo de hacerlo, sí. Lo hace. Entonces podríamos tener algo. Antes, noté que las heridas que dejamos en el estómago de Idris no sanaron. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al recordarlo. Era difícil, pues movía increíblemente rápido, pero lo vio. Tienes razón. El corte seguía ahí. Si no me equivoco, eso significa que si logramos noquearla ahora, se quedará en el suelo. Ella y sus voces están demasiado atontadas para usar sus habilidades. Vale, genial. Pero ¿cómo demonios piensas dejar inconsciente a Idris? Es bastante resistente, como hemos visto hasta ahora. Hay una cabeza única entre las demás, una con volantes azules, creo que esa cabeza es la principal, como la propia Idris. Izuku asintió, entendiendo. ¿Y si le arrancamos la cabeza, crees que se detendrán todos? Esencialmente. Guau, guau, guau. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que los demás no seguirán adelante? No estoy seguro, pero sé cómo funciona mi don. Controlo todos los aspectos físicos y de transformación. Soy quien decide si volar, correr o caminar. Tú no controlas nada de eso, ¿verdad, Tempestad? Bueno, no lo hago. En teoría, es lo mismo para Idris. Si eliminamos la cabeza principal, las demás no podrán controlar el cuerpo, lo que hará que Idris sea mucho más fácil de controlar. Por lo que hemos visto, las otras cabezas solo controlan desde la base del cuello hacia arriba. Entiendo tu razonamiento, pero ¿no se partió también la cabeza de Idris? ¿Cómo sabemos que el control no es compartido? Izuku respondió a esta pregunta. Si lo piensas, si varias cabezas controlaran el cuerpo, sería imposible que volaran con la coordinación que hemos visto. Las alas batirían por todas partes, y Idris se habría estrellado hace siglos. Ryuko asintió con una sonrisa cansada pero sincera. Exactamente, mira qué locos se han vuelto todos. Solo puede haber una cabeza dirigiendo ese cuerpo. Y apuesto a que es la de los volantes azules. Entonces vamos a por esa cabeza y le damos un buen golpe. Ese es el plan. ¿Quieres opinar, Nana? No soy la única que piensa que esto es una locura, ¿verdad? Nana se acercó al agujero y habló. Oh, es una locura, sí. Pero no se me ocurre una idea mejor, y dudo que a los demás tampoco. Los ojos de Ryuko se abrieron de par en par por un momento. Espera, yo también la oí. Ah, ¿sí? Bueno, un placer conocerte, Ryukyu. Te visitaría por el agujero, pero no quiero arriesgarme. La rubia seguía con los ojos abiertos al responder. Sí, está bien. Un placer conocerte también, nos ocuparemos de eso más tarde. Izuku sonrió a pesar de las terribles circunstancias y asintió. Entonces, ¿qué hacemos para lograr este plan de knockout? Ryuko se incorporó, pasando un brazo por la espalda de Izuku. Déjamelo a mí. Solo necesitas llevarme hasta ella y. Izuku y Tempest reaccionaron mal. Ryuko, no puedes. Mira tu ala. Tiene razón. ¡Qué locura! Necesito más tiempo para arreglarte. No tenemos tiempo para esperar a que me cure. Probablemente Idris ya se haya dirigido a otro objetivo. Entonces déjame hacerlo.
Ya puedo volar. Puedo encontrar un lugar donde dejarte mientras la dejo inconsciente. ¿Puedes decir con sinceridad que dominas una habilidad que acabas de adquirir? ¿Lo suficiente como para enfrentarte a Idris tú solo? La acabo de golpear. Y por lo que parece, te costó mucho esfuerzo hacerlo, ¿no? No quería admitirlo, pero el malestar estomacal no había mejorado. De hecho, empezaba a sentirse como un calambre. Nana intervino. Tiene razón. No puedes volver a hacerlo. No ahora mismo. Aunque pudieras, no estoy segura de que los del núcleo podamos soportarlo 2 veces seguidas. Izuku frunció el ceño mientras observaba las heridas de Ryuko. Bueno, tú estás incluso peor que yo. ¿Cómo vas a luchar así? Tengo una manera, tengo que hacerlo. Tengo que detener a Idris. Por favor, no me lo quites. Ryuko estaba a punto de decir más, pero antes de que pudiera hacerlo, escucharon un rugido. Al otro lado de la nube, la hidra sin mente buscaba por todas partes como un animal hambriento, tratando de encontrar a su presa. Pero no estaba teniendo suerte. Con el estado en que se encontraban sus otras cabezas, la cabeza con volantes azules solo emitía gruñidos confusos que gritaban dentro de su mente. Sin sentidos. Sin curación. Sin nada. Solo voces enloquecedoras. Incluso su sentido del olfato se convirtió en una fracción de lo que era una vez que su cabeza comenzó a dividirse en más. A pesar de todo el poder extra que ahora tenía esta villana, lo desperdició en su frenesí actual. Fue como si una niebla de sangre hubiera consumido su visión, y no se asentaría hasta que destruyera todo lo que pudiera. Pero a medida que la frustración de la hidra crecía, escuchó un ruido distante. Tit tit tit. La hidra vio el pequeño helicóptero de noticias mientras se giraba con una mirada depredadora. El reportero le devolvió la mirada como un ciervo deslumbrado. Por favor, dime que esa cosa no nos está mirando. El piloto a su lado palideció cuando Idris dejó escapar un rugido aterrador. La hidra cargó hacia el helicóptero mientras el reportero le gritaba al piloto. Sáquenos de aquí. Sáquenos de aquí ahora. El piloto entró inmediatamente en acción para dar la vuelta al helicóptero y volar de regreso hacia Okinawa. Idris en persecución. Izuku y Ryuko salieron de la nube para ver a la hidra persiguiendo al helicóptero. El profesional se volvió hacia el chico. No tenemos tiempo para debatir más esto. Tenemos que detenerla ya. Izuku frunció el ceño, sin dejar de mirar su ala destrozada. Pero... Izuku, no te pido que hagas esto solo. Sé que no puedo detener a Idris yo sola ahora mismo. ¿Necesito tu ayuda? Ella puso una mano sobre su hombro. Podemos hacer esto juntos. Izuku se llenó de lágrimas antes de mirarlo con firmeza y asentir. De acuerdo. Juntos. Ryuko les devolvió la sonrisa mientras se giraba hacia su presa. Les explicaré mi plan sobre la marcha. Vamos. Izuku comenzó a volar cuando Tempest gritó. Espera. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedes adormecer el dolor? Creo, pero eso significa centrarse menos en la curación. Pues hazlo. No vas a poder arreglarme el ala por completo ahora mismo. Solo evita que me moleste demasiado. Sí, señora. Nana también habló. Encoge más el cuerpo. Intenta ser como una flecha. Te ayudará con la resistencia. Izuku siguió las instrucciones y succionó con más fuerza la sensación en su estómago. Vale, agárrate fuerte. Mientras Ryuko sostenía al niño, Izuku se lanzó hacia adelante, ignorando el creciente calambre en su abdomen. Si esto era parecido al dolor que le causaba el látigo negro, entonces Izuku no necesitaba preocuparse demasiado por un daño permanente. Además, no era momento de preocuparse. Había vidas en juego. De regreso al helicóptero, Idris estaba ganando terreno rápidamente mientras el piloto y el reportero temían por sí mismos. Cuando el villano los alcanzó y voló junto a ellos, el reportero se quedó mirando la fría e insensible mirada de la hidra, con la muerte en los ojos de